Cuando la gente piensa en storytelling, casi siempre piensa en relatos orales, en cómo es la comunicación no verbal, en cómo tengo que mover las manos, en cómo miro a la cámara o cómo miro a la audiencia. No siempre es así. Y vas a poder contar tus propios relatos utilizando la técnica, la disciplina, la herramienta con la que te sientes más cómodo. Vamos a ver cómo puedes utilizar técnicas de storytelling independientemente de la técnica con la que te sientas más cómodo o cómoda. La primera, obviamente, la que quizás todo el mundo va a reconocer más fácilmente, las presentaciones de empresa, las presentaciones políticas. Estás en un podio, Steve Jobs, ¿no? Y cómo él, con sus presentaciones de productos, lograba que se disparara la cotización de la acción en bolsa, solo durante el tiempo en el que él estaba haciendo la presentación. Fijaros la capacidad de persuasión de Steve Jobs como storyteller, ¿no? Otro ejemplo, la fotografía. Mediante la fotografía estática vas a poder narrar todo un relato y evocar una narrativa mucho más compleja y sofisticada que lo que está fotografiando. Annie Leibovitz es una de las fotógrafas que más admiro y me encanta la campaña que hizo para Louis Vuitton para recuperar el romanticismo, la autenticidad del viaje en un momento en el que viajar se ha convertido en una auténtica tortura de momentos rutinarios. Bueno, gracias a esa fotografía, Leibovitz pudo recuperar la mística de lo que ocurre durante un relato de viajes. Fijaos cómo en la imagen tenéis la relación de Francis Ford Coppola, el padre que parece que está narrando algo íntimo, y la relación de escucha de su hija en esa postura tan atípica, tan relajada, tan cómoda, como la presencia del producto comercial de la maleta de Louis Vuitton es totalmente justificada y no está forzada, y cómo el entorno parece que su viaje es pausado, es relajado, y aunque parece que están en esta selva, los distintos elementos de soporte te hacen pensar que es un viaje que se toman con tiempo y que es tremendamente placentero, que era de lo que quería hablar Louis Vuitton y sus productos. Vemos otro ejemplo, en este caso la moda, algo que también es de mis ámbitos de expresión favoritos. Lo que nos ponemos, lo que vamos vestidos, dice mucho de nosotros, somos verdaderos relatos andantes, no nos hace falta hablar. De nuevo vuelvo a que no hace falta que siempre sea storytelling oral. Y un ejemplo interesante es el caso de una prenda que se ha vuelto icónica en Silicon Valley, que son los jerseys, los jumpers de cuello alto o de cuello de tortuga, como se dice en México, cuello de cisne, que se dice en España, no sé cómo se dirá en tu país, pero uno inmediatamente percibió que la corbata era el elemento corporativo prohibido, el que desataba el relato de lo que Silicon Valley no quería ser, y por tanto el copiar esa idea de atuendo que eliminaba por definición la corbata era ese elemento narrativo de rebeldía que encarnaba el arquetipo del innovador rebelde, del empresario rebelde. Otro ejemplo interesante más es directamente las culturas de empresa, es decir, una empresa es un grupo de personas que está viviendo todo el tiempo cuál es la cultura de la empresa, y una empresa que me encanta es Virgin y su fundador Richard Branson. Aquí vais a poder ver en la pantalla esta fotografía que es real, es tomada por uno de los empleados de la compañía, donde tenemos a alguien que está durmiendo a pierna suelta en plena jornada laboral, y como Richard Branson pasa por ahí y en vez de despertarlo y decir ponte a trabajar, pues simplemente hace una fotografía para decirle a los empleados, mira, trabajamos todos en una línea aérea, los horarios son locos, si necesitas dormir un ratito y ponerte 5 minutos de reloj o 10 no está mal, está bien y yo lo celebro. Bueno, pues aquí de nuevo la cultura empresarial como manera de narrar la esencia de la marca. El siguiente ejemplo, el siguiente tipo de soporte son los logotipos. Quizás seas un diseñador gráfico, quizás seas un publicitario, simplemente una imagen hipersintetizada de un pequeño trazo va a contar la totalidad de un relato. Uno de mis favoritos es el logotipo de Apple, porque simplemente con ese icono de la manzana mordida estamos desatando todo ese relato bíblico que es universal sobre la tentación del conocimiento y por tanto la luz cegadora de ese conocimiento. Todo dicho en una manzanita mordida. Muy sencillo, pero con una gran capacidad de evocación. Otro elemento, otra expresión, el diseño de muebles y de interiorismo. Aquí en la imagen veis la silla Louis Ghost de Philip Stark. Vamos a ver a Philip Stark porque es un gran narrador de historias orales, ya lo vais a ver, pero además sus muebles, sus diseños siempre narran historias, y en concreto Louis Ghost es un relato con 4 patas. Iba a decir un relato andante, porque es el choque de dos grandes relatos que conocemos. Uno es la grandiosidad de la gran Francia de Luis XVI, de Versalles, el esplendor, la locura del lujo. Y el otro lado, algo que todos intuimos,
la aparición del material plástico, la revolución de los 60, la producción industrial y la democratización del diseño. Bueno, el contraste, el choque de ver esa silla del gran rey hecha en un material tan humilde, tan barato, tan accesible, tan democrático como el plástico, es lo que hace que ese relato de Philip Stark sea provocador. Otro elemento interesante, el diseño industrial. En la imagen veis el rediseño, la actualización del tradicional Beetle. Fijaos cómo lo que hace ese nuevo rediseño es retomar elementos del tradicional escarabajo y acentuarle aún más la cara de niño sonriente que digo que tiene. Tú miras el capó del coche frontalmente y lo que ves es dos grandes ojos y una gran sonrisa diseñada por el capó. Es acentuar el carácter lúdico de la conducción. Es un relato, es un carro que te dice, este es un carro para divertirte cuando lo estás manejando, no un carro serio que pretende decir grandes cosas. Este es el lado lúdico del transporte, del desplazamiento. Otra herramienta, la arquitectura, otra de mis grandes pasiones. Bueno, aquí lo que veis es la vivienda cascada de Frank Lloyd Wright y en ella lo que pretendía era comunicar la visión de la arquitectura orgánica del genio arquitecto. Él decía, la arquitectura, la forma del edificio debe adaptarse al entorno en el que ese edificio está construido, y lo que veis aquí de la vivienda cascada es un edificio hecho en 3 o 4 niveles, cuyo último nivel es la cascada natural y el río que pasa. Algunos consejos. El primero es que a la hora de elegir ese vehículo en el que te sientes más cómodo, pienses en tu audiencia, en el momento y en el contexto. A lo mejor te puedes expresar mejor haciendo clic con una fotografía, pero si tienes 70 personas delante, a lo mejor ese no es el mejor la mejor herramienta, el mejor vehículo de comunicación. Entonces piensa si aquello en lo que te sientes más cómodo es el vehículo adecuado para ese momento y para ese tipo de audiencia. Bueno, vamos a ver una pequeña introducción a lo que llamamos un relato. Vamos a verlo a continuación en distintas unidades. Un relato es una herramienta de comunicación que está estructurada en una secuencia de acontecimientos que apelan a nuestros sentidos y a nuestras emociones. Fijaos, quedaos con secuencia de acontecimientos y sentidos y emociones. Y al exponer uno o varios conflictos que son personales, van a revelar una verdad que aporta sentido en nuestras vidas, en la vida de la audiencia. Fijaos y recordar conflictos, verdad y sentido. En las próximas secciones lo que vamos a ver es precisamente todas estas palabras y entender esta definición que es un poco larga y compleja, porque un relato tiene que incluir todos estos elementos. Una vez que tengas determinado cuál es el vehículo que vas a utilizar para contar el relato, que puede ser oral o, como hemos visto, cualquier otro soporte, cualquier otra herramienta, lo primero que vais a tener que pensar es en la secuencia de acontecimientos. Lo vamos a ver.